Vamos a desglosar entonces el tema relacionado a la segunda parte de lo que es la reproducción, ¿sí? Estuvimos explicando la clase anterior, hoy vamos a ver la segunda parte y ya terminaremos con el tema de reproducción. En caso de lo que es la reproducción, pues tenemos que enfatizar los aspectos de la reproducción comparando la reproducción sexual y asexual. En esta ocasión vamos a tomar el hecho de ciertos modelos de reproducción sexuales, más que todo, y la forma en que algunos organismos tienen ese dimorfismo sexual. El término dimorfismo viene del hecho de que dentro de una especie determinada existe la diferencia o la separación de sexos, o sea, masculino y femenino. Entonces, pero hay algunos que sí presentan entonces un término que se llama hermafroditismo, es decir, que tienen la capacidad de poseer ciertas estructuras a nivel reproductivas dentro de un solo organismo. Sí, dentro de ello, pues debemos tomar el hecho de que este señor William Helvig enunció ciertos aspectos referentes a la parte de embriología. Cuando hablamos de embriología, estamos hablando de que dentro del desarrollo a nivel de fertilización y fecundación surgen una célula en la cual esa célula, a medida que va ocurriendo el desarrollo, ella va cambiando. En el caso de nosotros, la especie humana, esa célula del cigoto o célula huevo, va a ir transformándose y va formando ciertas estructuras específicas, las cuales al final del todo el proceso va a originar órganos y sistema de órganos que en conjunto van a formar el nuevo individuo. Entonces ya mencionaba que dentro de estos procesos, pues a todos los seres vivos proceden o se desarrollan dentro de un huevo. Un huevo viene siendo, en este caso, pues como explicamos, una célula huevo o cigoto. Huevos que inician su desarrollo en un tipo de influencia debido a la presencia de células sexuales. Y la reproducción sexual, pues que es la unión física de dos progenitores, que es prácticamente la temática. Dentro de ello, pues, vamos a ver que existen, entonces, dentro de lo que es la reproducción animal, se pueden dar dos casos de la reproducción. Son sexual y asexual. En el caso de la asexual, pues, ustedes ven que dentro de estos tipos de individuos, de protistas, que son organismos unicelulares, pues puede darse el caso de que una sola estructura, puede ser a nivel de protistas específicos, surgen y se fragmentan. Puede ser por hipertensión también. En caso de la reproducción sexual, pues ya aquí entonces, como vemos aquí, estos anfibios y otros organismos invertebrados, pues sí existe entonces ese dimorfismo, donde por lo menos aquí, esto se llama amplexo, el hecho de que en ranas, por lo general, la tendencia a diferenciar estos tipos o los patrones de comportamiento sexual involucra que la hembra en algunas especies es más grande que el macho. Y sencillamente eso tiene que ver mucho con su comportamiento a nivel biológico, debido a que la hembra pues, es la que se dedica al aspecto de acuerdo al tipo de especie, puede ser llevar los huevos en su torso, o cuidar los huevos, del aspecto reproductivo y demás. Dentro entonces de lo que es la reproducción, entonces animal, está la sexual, en la cual existe un solo progenitor, sin células reproductoras gaméticas específicas, copias genéticas idénticas como el individuo original, reproducción simple, directa o rápida. Simple viene en el aspecto de que, como vamos a ver más adelante, algunos organismos tienen algún mecanismo sencillo, como que vimos al principio de los organismos unicelulares. Y las mutaciones se manifiestan inmediatamente y evolucionan, actúan por en muchos casos, pueden ser por agentes externos, pueden ser por diferentes tipos de actividades metabólicas que pueden originarlo. En la sexual es mucho más compleja, hay la necesidad del dimorfismo, ¿no? De dos progenitores. En este caso se necesitan las células especializadas que son los gametos. En este caso, el ser humano, pues el espermatozoide, pues, el óvulo,
respectivamente, ¿verdad? Hombre y mujer, unión de dos gametos a nivel de lo que se llama fecundación o fertilización, y las mutaciones a menudo no se expresan inmediatamente. Cuando se habla del aspecto de mutaciones, pues tiene que tocarse el hecho de que a medida que ocurren, las alteraciones genéticas pueden ser por agentes externos o muchas veces se heredan de un individuo al otro. Multiplica variaciones y posibilita el proceso evolutivo. De una forma más diversa, se pueden obtener diferentes caracteres que pueden ser heredados de una generación a la otra. Reproducción asexual es una forma muy antigua y exitosa de reproducción. O sea, los primeros organismos, las primeras células realizaban este tipo de reproducción dentro de los aspectos evolutivos del planeta y demás. Producción de individuos sin gametos, como mencionamos, no se necesita de sexo, de individuos ni de parejas. Y descendientes tienen todos los mismos genes a nivel de lo que es la parte genética. Y aquí entonces, un poquito más detallada la parte de qué tipo de organismo estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de las amebas, ¿sí? En el caso de amebas, el ejemplo de protozoos. En el caso de seminarios que explicamos la clase anterior, que veíamos la medusa, que tenía dentro de un ciclo determinado de ciclo de vida, puede llevar a cabo la reproducción asexual. Los equinodermos, como estrellas del mar, que tienen esa capacidad también de reproducción asexual. Los anélidos, dentro de este grupo de anélidos, anélidos pertenecen a este grupo, son como gusanos, específicamente gusanos, que tienen la capacidad también de reproducción asexual, y los nemertinos que también hacen esa función. La reproducción asexual, los tipos, hay división binaria o impartición, división múltiple, gemación, emulación y la fragmentación. Cada uno de ellos involucra un proceso en el cual por ejemplo, la fragmentación, el término atenúa al hecho de que el cuerpo pues, se divide en dos partes. División binaria que también tiene ese proceder. Vamos a ver algunos ejemplos de reproducción vegetativa. El término es más o menos el hecho de que la reproducción se da a nivel de células, específicamente a través de los protozoos, que son organismos microscópicos. División múltiple, en el cual, pues, dentro de una sola célula, esta se va fragmentando y va dividiéndose y va formando diferentes tipos de esta misma célula, pero con información genética igual que la célula madre. La fragmentación, como vemos aquí en este ejemplo, de una sola estructura celular, el cuerpo se fragmenta y forma dos estructuras diferentes, con igual condición genética, igual copia, como si fuese una copia. Ejemplo aquí, la nébola de mar, por ejemplo, los gusanos planos, más que todo son estructuras o individuos acuáticos. La gemación, que tiene que ver con el hecho de que algunos son estado sésil, un estado submarino, en el sustrato marino, en el cual forman una yema, como una prolongación del cuerpo, y en cierto ciclo de vida entonces se fragmenta, se sale, se despliega del cuerpo principal y esa estructura entonces comienza a evolucionar. Entonces dentro de esto están los poríferos, nidarios, gusanos planos que desarrollan diferentes este tipo de reproducción. Ahora, aquí es importante resaltar el de los protozoarios flagelados, porque a nivel médico son importantes. Es decir, por lo menos el tripanosoma, este individuo que tenemos aquí, este espécimen, es importante porque puede originar un individuo, ¿verdad? Y ese individuo entonces se fragmenta. Igual que este protozoario que tenemos aquí. Y observamos, era un solo individuo, pero se parte a la mitad. Y entonces este proceso es un poco más complejo, se genera una nueva estructura, una nueva parte, y va a formar entonces un nuevo individuo. En el caso de la fisión binaria, es un proceso un poquito más complejo, en el cual diferentes tipos lo hacen. Por lo menos aquí la euglena, perteneciente al grupo de los eglenozoos, de un solo individuo, entonces se divide a la mitad
como vemos en este caso, y va a formar entonces una nueva estructura. Y ya entonces no es uno, serían dos. Igual el tripanosoma, como mencionamos anteriormente. El detalle del tripanosoma que es letal para la especie humana, puede causar diferentes tipos de daño a nivel de nuestro cuerpo. Ya entonces microscópicamente hago la salvedad que estos de acá, la tripanosoma y la eulena, son microscópicos, no se ven a simple vista. La eulena se puede encontrar en aguas en reposo, agua estancada, y es un organismo que realiza el proceso de fotosíntesis, entonces necesariamente necesita estar en un medio acuoso. El caso de la tripanosoma, pues igual es un parásito que es vital y que su hábitat normal pues, es nuestra sangre, nuestro cuerpo. Ya estos otros organismos, como la celia y la floria, sí son entonces acuáticos, que normalmente pues, desarrollan este tipo de reproducción, de fusión. La división simple, como explicábamos, aquí vemos diferentes tipos de células, en este caso de Plasmodium. El Plasmodium es un protozoo de sumamente importante a nivel médico, porque es el que ocasiona la enfermedad que se conoce como malaria. Sencillamente, dentro del proceso, este individuo tiene la característica de llevar a cabo los dos procesos reproductivos de reproducción, tanto sexual y la sexual. O sea, él dentro de una fase de su ciclo de vida, él puede llevar a cabo la parte de esporozoaria, como se ve aquí, y en la cual entonces, dentro de ese proceso, entonces afecta y puede causar daños letales a la persona. Por gemación, el término está la hidra, que es acuática también, en la cual entonces se van generando nuevos individuos a través de una especie de yema. El cuerpo principal va surgiendo una yema y esa yema se desprende y va a formar entonces otra hidra. La gemulación es otro tipo por gémulas, en el caso de los corales, que tienen unas esponjas también, que generan una especie como de brote. Entonces, esa gémula es la que entonces genera una especie de resistencia o cápsula, en la cual entonces se va a formar un nuevo organismo. La fragmentación, importante en algunos anélidos, ¿sí? Como en el caso de estas lombrices, en la cual el organismo se fragmenta y va a formar entonces dos tipos de virus diferentes. Los anélidos, en el cual también ciertas partes, igual que algunos equinodermos, como la estrella del mar, que se van desprendiendo ciertas partes y va a formar entonces, aquí vemos el proceso, ¿verdad? En el cual se desprende el fragmento y esta entonces va a generar un nuevo individuo. Es en el caso de algunos ejemplos de reproducción asexual. La sexual, entonces sí involucra los procesos de dimorfismo, donde hay la presencia de gametos sexuales a través de lo que es diferentes procesos de división celular, donde hay meiosis. Y ocurre lo que es la fecundación. Entonces, dentro del proceso de meiosis, se necesitan dos células N con la mitad de la información genética, las cuales, si estamos hablando de la especie humana, son 23 cromosomas, está respectivamente el espermatozoide, el óvulo, ocurre lo que es la fecundación, y los 23 cromosomas de ambas células pues se unen y forman una sola, entonces ya serían 2N. Cuando se habla de N, se hace referencia a la reducción en forma de por meiosis, en el cual de una célula madre se obtienen las células hijas, pero con la mitad de la información genética. Entonces se denotan con la letra N, haploides. Cuando esas dos células, independientemente si vienen de la versión masculina, el espermatozoide o el óvulo, entonces ocurre el proceso de fecundación. A través de esa unión se forman entonces dos células, una célula con condiciones genéticas 2N, o sea,
46 cromosomas, o sea, 23 pares de cromosomas. Y de ahí entonces ya surge un ciclo en el cual pues ocurre el desarrollo embrionario y demás. Dentro de estos tipos de organismos, pues entonces existe la característica de la reproducción sexual, de lo que es la biparteral, donde son dos tipos de organismos diferentes, el macho y la hembra. Surgen también individuos a nivel de invertebrados, como el caso de acá del hermafroditismo, en el cual algunos caracoles pues, tienen la capacidad de tener esa parte de ambas estructuras reproductivas. O el caso de ciertos organismos acuáticos. En el caso en la parte de reproducción biparental, son descendientes por unión de gametos, fusión de ambos núcleos de progenitores genéticamente distintos. Entonces, allí ocurre que ocurren descendientes o se generan descendientes con genotipos diferentes al de los padres. Hay progenitores de diferentes sexos, el macho y la hembra, y esto genera que sean dioicos. El prefijo di es dos, o sea que tienen dos partes de sexo diferentes. Cada progenitor con su propio sistema reproductor y forman un tipo de células sexuales, ya sea a nivel de espermatozoide o la parte de los óvulos, o sea, el sexo, la diferenciación de sexo. El óvulo por lo general es más grande, son inmóviles, son escasos, y los espermatozoides son más pequeños, son móviles y son abundantes. Entonces, esa es la parte que se refiere de los dioicos, el término. En el caso de lo que es reproducción biparental, entonces hay una recombinación a nivel genético, por ejemplo, individuos como los roedores que tienen una gran capacidad reproductiva, ¿sí? Por eso que hay tanto, porque tienen una gran capacidad reproductiva, y es el hecho de que, bueno, igual se cumple en el caso de nosotros, los machos tienen una gran cantidad de espermatozoides, son pequeños, pero son bastantes, y las hembras, pues, tienen la capacidad de generar, en este caso, pues, óvulos, pues, fertilizables, lo que genera entonces una mayor cantidad de individuos. Órganos sexuales primarios, gónadas, en este caso, cuando hablamos de gónadas, estamos hablando de todo lo que son órganos sexuales, ya sea respectivamente los testículos, ovarios, de acuerdo al sexo, y que también entonces existen órganos o glándulas anexas accesorias que permiten lo que es la reproducción. En el caso de la parte biparental, pues también existen a nivel de organismos inferiores o de células o de organismos unicelulares lo que es la conjugación, en la cual pues hay esa parte en la cual existe un núcleo en el cual se asocian e intercambian ese material genético. Por lo menos estos individuos que tenemos aquí, que son paramecios, pueden tener ese tipo de reproducción. Cada uno intercambia el material genético independiente. O sea, cada célula, que es una célula, son unicelulares, pero cada uno de ellos tiene material genético. Entonces se asocian, como que se unen e intercambian ese material genético y generando entonces un nuevo individuos, que se le conoce como individuos conjugados entonces. El otro aspecto importante era el hermafroditismo, que no todos los organismos lo tienen, pero sí hay una gran cantidad de especímenes muy característicos, por lo menos los anélidos de lombrices de tierra, ¿no? Hay según la especie, pueden tener la parte del hermafroditismo, es decir, que el mismo individuo tiene órganos sexuales masculino y femenino. El mismo individuo, a nivel de órganos sexuales, entonces tiene la capacidad de elaborar gametos sexuales masculino y femenino y generar entonces la fertilización. El mismo individuo dentro del mismo cuerpo. Y eso se le conoce como el hermafroditismo. Algunos peces tienen esas capacidades, algunos crustáceos,
algunos invertebrados más que todo llevan a cabo ese tipo de reproducción. El hermafroditismo, pues, es muy común en los bices de tierra, como mencionábamos, las sanguijuelas también, los caracoles y las babosas de jardín. O sea, los que son caracoles tienen este tipo de reproducción. No siempre el hermafroditismo son simultáneos, también en caracoles, como bivalvos, en este caso como las almejas. Puede darse el caso, de acuerdo al tipo de fecundación, que se puede hacer una fecundación cruzada, o sea, que tiene la capacidad de que se fecunden dentro del mismo cuerpo. El hermafroditismo sexual, dentro de la parte secuencial de ellas, pues la inversión sexual en el hermafroditismo sexual es uno de las condiciones de, como mencionamos, algunos peces, en este caso de cabeza azul del Pacífico. El macho y dos hembras más pequeñas se alimentan de un erizo de mar, es decir, pueden tener la capacidad de llevar a cabo la parte del hermafroditismo. Aquí, como mencionábamos, en lo que son bivalvos, por lo menos son ostras, pues tienen esta capacidad de, primero el macho y luego la hembra, tienen esta característica de generar entonces órganos sexuales y tener esa característica para reproducirse. La partenogénesis, entonces, practicada a nivel de otros tipos de organismos un poco más elaborados, en el cual a nivel también algunos microscópicos pueden llevar a cabo este tipo de reproducción, unos piojos. En este caso pueden ser pulgas, piojos acuáticos. La partenogénesis, en este caso, vemos aquí a nivel de miótica, algunos peces donde las hembras inseminadas por un macho, el esperma solo sirve para activar los óvulos. El material genético masculino rechazado entra antes del óvulo. Se da una especie de división en la cual la condición diploide puede restablecer o duplicar los cromosomas o por unión de núcleos haploides. Es decir, que se da el caso en que puede el gameto masculino activa o reactiva todas las funciones metabólicas dentro de la hembra. La partenogénesis, aquí vemos un cuadro en donde dentro del proceso reproductivo, entonces involucra el desarrollo de estas actividades a nivel de los procesos. La partenogénesis también ocurre entonces en insectos, en el cual tienen la capacidad de, en el caso de la Apis mellifera, que es la abeja, de los huevos no fecundados, los machos haploides se convierten en sangre. O sea, adoptan dentro del proceso evolutivo la complejidad de convertirse entonces en estos organismos, estos individuos dentro de la colonia. Y dentro del panal, entonces, de volverse entonces ya sea obreras o ser los zánganos. La partenogénesis también ocurre en reptiles, en el cual la ventaja de este proceso es que es una reproducción bioparental y puede, dentro del proceso evolutivo, solucionar algún problema evolutivo dentro de la especie. La alternancia de ciclos sexuales, como mencionábamos, en algunos casos pueden desarrollar, algunos organismos pueden tener ambos tipos de reproducción sexual, como el caso del plasmodium, en el cual el plasmodium pues tiene la reproducción tanto a nivel sexual y la asexual, dentro del proceso de su ciclo de vida. Entonces, en general, estas estaciones reproductivas tienen que ver mucho con los comportamientos a nivel hormonal, en el cual muchos animales tienen la capacidad de generar estos comportamientos en los cuales, como por ejemplo el pulpo de mar, genera o tiene la capacidad de reproducirse una sola vez en lo largo de su vida.
En el caso de animales heteropalpos, su mayoría se reproducen en varias o en numerosas ocasiones, reproduciendo durante el ciclo de vida. Bien, aquí hay que tener en cuenta el hecho de células a nivel general. Si estamos hablando de reproducción sexual, tenemos que tomar en cuenta el hecho de que existe un dimorfismo y que existen células gaméticas a nivel de los procesos. Entonces existen las células somáticas, que son células específicas de la parte del cuerpo, y las células germinales, que tienen que ver con el desarrollo de ciertas estructuras definidas de los animales o de la parte de los individuos, a nivel del endodermo o a nivel embrionario. Entonces, estas células somáticas y germinales, cada una de ellas tienen diferentes funciones dentro del proceso reproductivo de los individuos, los cuales generan, ¿verdad?, diferentes tipos de estructuras. Estamos hablando a nivel de desarrollos en organismos superiores, vertebrados. Entonces crea la Asociación para la Formación Embrionaria a nivel estructural de gónadas, en este caso los testículos, y a nivel de otras estructuras de organismos inferiores en los cuales, pues entonces genera diferentes partes que va a afinar, entonces se convierten de acuerdo al tipo de organismo en una actividad reproductiva. El hecho también se enmarca que existen diferentes tipos de fecundaciones. Vamos a ver aquí los tipos de fecundación. Y también la determinación del sexo. En muchos casos está involucrado diferentes factores. Y en el caso de la fecundación externa, como vemos este ejemplo, el término radica el hecho de que existen dos tipos de fecundación, externa e interna. Fecundación interna, por lo menos en el caso de la especie humana, pero existe fecundación externa en la cual los huevos, digamos, en la parte de los peces, se colocan en ciertas estructuras, en el nivel de corales o estructuras rocosas, y los huevos, entonces obviamente depositados por las hembras. Entonces el macho comienza entonces una liberación del esperma, los espermas, y estos entonces comienzan a fecundar de manera externa, o sea, fuera del cuerpo, entonces a los huevos. Eso se llama fecundación interna, y como vemos aquí en el esquema de la reproducción, ¿no?, donde están las hembras de color celeste, se ven más o menos ovalados la estructura de los huevos, y los machos, entonces, comienzan a depositar en el agua la parte de lo que es el espermatozoide. Ellos se fecundan y comienza el ciclo genérico, entonces, fuera de la estructura materna, en este caso pues, del pez. Entonces, este tipo de fecundación también es practicado, se ve mucho también en anfibios, cual, como vemos aquí, está el amplexo, o sea, durante el acto de la fecundación, pero la hembra coloca los huevos en un medio acuoso y luego el macho, entonces, a medida que la hembra va liberando los huevos, el macho también libera esos huevos, los espermatozoides, y comienza entonces la fecundación. Aquí se formaría la primera fase, el de cigoto, luego parte la fase a nivel de embrionaria, a nivel de larvas, y luego se va formando entonces la parte de los juveniles y así sucesivamente. Eso es en el caso del ciclo de vida de cada individuo, dependiendo de cuál sea el proceso. También se da en el caso de insectos, fecundación en forma externa, también en ciertos tipos de anfibios. En el caso de la fecundación, bueno, en aves, dependiendo del tipo de especie, ya entonces acá se ve la fecundación interna, en insectos, y como podemos observar, entonces, dependiendo del tipo de dimorfismo sexual y el tipo de especie, entonces la fecundación fija a nivel interno. La estructura de los órganos reproductores, pues,
si estamos hablando de reproducción sexual, involucra la presencia de gónadas, principalmente óvulos, espermatozoides, en el caso de los gametos sexuales. Si hablamos de gónadas, estamos hablando de, a nivel de testículos, a nivel de ovario, dependiendo de cuál sea el tipo de organismo. Y de las estructuras, entonces, anexas que tienen que ver con el transporte, el mantenimiento de los líquidos seminales y todo lo demás. Entonces, el dimorfismo sexual involucra, en el caso de la especie humana, pues tener una complejidad de órganos reproductores y glándulas anexadas y estructuras que conllevan entonces a todo el proceso reproductivo. Si lo basamos en el aspecto de mamíferos, específicamente la especie humana. Si vamos a la especie de invertebrados, bueno, entonces invertebrados, como vemos aquí, en este tipo de parásito, podemos observar que dentro del organismo, ¿sí? Dentro del organismo, obsérvese que van a haber órganos sexuales masculinos, órganos sexuales femeninos, ¿sí? Este tipo de comportamiento en organismos hermafroditas involucra de que los órganos femeninos están capacitados para la elaboración de óvulos. Y a nivel de órganos masculinos, entonces existe un conducto diferente, están los testículos dentro de la mismo parásito y automáticamente la fecundación se realiza dentro de la estructura de los viructos a nivel del útero y comienzan entonces a generarse. Y algunos casos, dependiendo de las especies que estén en cuestión, pues comienza la formación de huevos y esos huevos entonces salen por los poros, en este caso, y comienzan a reproducirse, a colocar entonces. Entonces, estos gusanos planos tienen la capacidad de que el espermatozoide se produce en los testículos y se transcurren por los conductos secuencialmente como están acá arriba. Durante la copulación, los espermatozoides son eyaculados dentro del sistema femenino por lo general y luego atraviesan el útero para entonces ser fecundados. En el caso de insectos, igual como la mosca que vemos aquí en dípteros, ocurre un caso en el cual existe entonces dentro de las obreras, ya acá comparando otro tipo de reproducción, ¿verdad? Por lo menos la mosca de la fruta, en el cual la mosca de la fruta, el macho, en las terceras patas, el macho aquí, en las terceras patitas, por aquí en las patas traseras, ahí está entonces el pene, o la estructura en la cual hace la fecundación a las hembras, y por lo general existe una forma de diferenciar el macho de la hembra, también forma de la coloración de las estructuras de las alas, forma del cuerpo y demás. Bien, los modelos de desarrollo de acuerdo al tipo de reproducción, entonces pueden ser ovíparos, cuales pues animales pues como aves, pues que ponen los huevos y del huevo sale pues obviamente un nuevo individuo, como los caimanes, en el caso de algunos dípteros, también algunos peces, en el caso de anfibios o ovíparos, que tienen que ver con el hecho por lo menos de ciertos organismos que tienen la capacidad, como los anélidos, los escorpiones, que tienen la retención de huevos en el cuerpo y el embrión recibe todo el alimento a partir del vitelo almacenado en el interior del huevo. Algunos peces le practican, algunas serpientes tienen esa capacidad, los tiburones, algunos caracoles. En el caso de los vertebrados, anfibios, peces, algunos anfibios, peces, tiburones y reptiles. Vivíparos, nacidos vivos, los huevos se desarrollan en el oviducto o en el útero, el embrión obtiene los alimentos directamente de la madre, ¿verdad? En el caso de algunas especies, en el caso de mamíferos, reptiles, algunos reptiles, en el caso de lo más cercano a la especie humana, los chimpancés y demás monos. Y este es el esquema en forma generalizada de lo que es la fecundación. Primero, la fecundación, aquí vendría el cigoto, el embrión, la parte de
larva, si estamos hablando de ciertos organismos inferiores, y forma entonces el adulto. En algunos casos puede ocurrir la metamorfosis, que es el cambio del individuo, como en el caso de los insectos. Algunos términos para recordar que deben, pues, dentro de los talleres, hay términos como, por ejemplo, difrónicos, polihombría, el cigoto, fertilización, que tienen un taller, un vocabulario que deben desarrollar, pues, y que deben leer el módulo para encontrar las respuestas dentro del módulo. Ahora, este PDF también está en la plataforma para los que están trabajando de forma digital.